Línea de tiempo. Evolución de las computadoras. Integrantes. Bruce Larrea. Sergio Núñez Almanza. Pablo Rocha Lafuente. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1940 hasta el año 1952, época en que la tecnología electrónica era base de bulbos o tubos de vacío, y la comunicación eran términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Características. Estaban construidas con electrónica de válvulas. Se programaban en lenguaje de la máquina. Primera generación de computadoras, 1940-1952. Mark I, Colossus. Las máquinas Mark I, Mark II, Mark III y Mark IV fueron máquinas basadas en el invento de Charles Babbage, la máquina analítica. En la Universidad de Harvard se construyó la máquina Mark I. Fue diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Este aparato se basaba en la máquina analítica creada por Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Este computador tomaba 6 segundos para hacer una multiplicación y 12 para hacer una división. A Mark I se le hicieron mejoras, obteniendo así el Mark II, Mark III y Mark IV. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo, e inflexible, la secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. Fue el primer ordenador electromecánico, construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. Funcionamiento. La Mark I se programaba recibiendo sus secuencias de instrucciones a través de una cinta de papel, en la cual iban perforadas las instrucciones y números que se transferían de un registro a otro por medio de señales eléctricas. Cuando la máquina estaba en funcionamiento, el ruido que producía era similar al que haría una habitación llena de personas mecanografiando de forma sincronizada. El tiempo mínimo de transferencia de un número de un registro a otro y en realizar cada una de sus operaciones básicas, resta, suma, multiplicación y división, era de 0,3 segundos. Aunque la división y la multiplicación eran más lentas. La capacidad de modificación de la secuencia de instrucciones con base en los resultados producidos durante el proceso de cálculo era pequeño. La máquina podía escoger de varios algoritmos para la ejecución de cierto cálculo. Sin embargo, para cambiar de una secuencia de instrucciones a otra era costoso, ya que la máquina se tenía que detener y que los operarios cambiaran la cinta de control. Por tanto, se considera que la Mark I no tiene realmente saltos incondicionales. Aunque, posteriormente se le agregó lo que fue llamado mecanismo subsidiario de secuencia, era capaz de definir hasta 10 subrutinas, cada una de las cuales podía tener un máximo de 22 instrucciones, que estaba compuesto de 3 tablones de conexiones que se acompañaban de 3 lectoras de cinta de papel. Y se pudo afirmar que la Mark I podía transferir el control entre cualquiera de las lectoras, dependiendo del contenido de los registros. Tecnología base Mark I, Colossus. El sistema tomaba como referencia el modelo que había definido Alan Turing, conocido como máquina de Turing, y estaba formado por 1500 válvulas de vacío, usaba relés como almacenamiento temporal, recibía los datos de entrada a través de tarjetas perforadas y realizaba la salida a través de una máquina de escribir que funcionaba de manera automática. El computador medía 2,25 metros de altura, 3 metros de largo y 1,20 metros de anchura y entró al servicio en diciembre de 1943, aunque, hasta enero de 1944, no descifraría su primer mensaje. La ENIAC. Fue construida en la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckert y John William Maudsley, ocupaba una superficie de 167 m y operaba con un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos de vacío que a su vez permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Físicamente, la ENIAC tenía 17.468 tubos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 toneladas, medía 2,4 metros por 0,9 metros por 30 metros. Utilizaba 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés.
Requería la operación manual de unos 6.000 interruptores, y su programa software, cuando requería modificaciones, demoraba semanas de instalación manual. En septiembre de 1942, y tomando como base su estudio, Maudsley postuló que era posible la construcción de un computador electrónico de propósito general y, a través del enlace con el ejército, cursó la petición para recibir fondos. La idea gustó en el cuerpo de artillería del ejército y vieron las posibilidades que podría tener un sistema capaz de realizar cálculos sobre disparos de proyectiles y accedió a financiar el proyecto. El 5 de junio de 1943 se suscribió el acuerdo entre la Universidad de Pensilvania y el Ejército de Estados Unidos que fijaba un plazo inicial de 6 meses para la investigación y el desarrollo de un integrador numérico electrónico y un computador que entregase como resultados informes, para lo cual asignó una dotación presupuestaria de $61.700 a los que se sumarían, hasta 1946, 9 adendas al acuerdo y una dotación presupuestaria extra de $486.804,22 de la época para obtener un modelo experimental totalmente funcional que pudiese instalarse en los laboratorios de investigación balística del campo de pruebas Aberdeen. Así fue como arrancó el desarrollo del ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, con Maudsley como responsable del diseño conceptual del computador, Eckert como responsable de ingeniería para la construcción del hardware de la máquina y el capitán Goldstein, tipo de procesador, monociclo. ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Calculator, fue un computador con procesador multiciclo de programación cableada, esto es, la memoria contenía solo los datos y no los programas. ENIAC fue el primer computador que funcionaba según una técnica a la que posteriormente se dio el nombre de monociclo. EDVAC. La EDVAC fue el primer equipo con capacidad de almacenamiento de memoria. La EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, fue construida en la Universidad de Manchester, en Connecticut. Fue el primer equipo con capacidad de almacenamiento de memoria. Tenía alrededor de 4.000 bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio. La EDVAC pesaba aproximadamente 7.850 kilogramos. Esta máquina fue la primera verdadera computadora electrónica digital de la historia, tal como se le conoce actualmente, y a partir de ella se empezaron a fabricar máquinas más completas. EDVAC fue una de las primeras computadoras electrónicas. A diferencia de la ENIAC, no era decimal, sino binaria, y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Este diseño se convirtió en estándar de arquitectura para la mayoría de las computadoras modernas. El diseño de la EDVAC es considerado un éxito en la historia de la informática. El diseño de la EDVAC fue desarrollado aún antes de que la ENIAC fuera puesta en marcha y tenía la intención de resolver muchos de los problemas encontrados en el diseño de la ENIAC. Así como la ENIAC, la EDVAC fue construida por el Laboratorio de Investigación de Balística de Estados Unidos de la Universidad de Pensilvania. A los diseñadores de la ENIAC, J. Presper Eckert y John William Maudsley se les unió el matemático John von Neumann. Se firmó el contrato para construirla en abril de 1946 con un presupuesto inicial de $100,000 y el contrato se le llamó Calculador Discreto Electrónico Automático Variable, Electronic Discrete Variable Automatic Calculator en inglés. El costo del EDVAC fue similar al del ENIAC, justo por debajo de los 5x10 elevado a la 24,000 ULT. EDVAC. La computadora fue diseñada para ser binaria con adición, sustracción y multiplicación automática y división programada. También poseía un verificador automático con capacidad para 1000 palabras, luego se estableció en 1024. Físicamente la computadora fue construida de los siguientes componentes: un lector grabador de cinta magnética, una unidad de control con osciloscopio, una unidad para recibir instrucciones del control y la memoria y para dirigirlas a otras unidades, una unidad computacional para realizar operaciones aritméticas en un par de números a la vez y mandarlos a la memoria después de corroborarlo con otra unidad idéntica, un cronómetro, y una unidad de memoria dual. Una preocupación importante en el diseño era balancear fiabilidad y economía. La EDVAC poseía físicamente casi 6.000 válvulas termoiónicas y 12.000 diodos. Consumía 56 kW de potencia. Cubría 45,5 metros cuadrados de superficie y pesaba 7.850 kilogramos. El personal operativo consistía de 30 personas para cada turno de 8 horas. La EDVAC fue entregada al laboratorio militar en agosto de 1949 y después de varios ajustes, comenzó a operar hasta 1951. En 1960 funcionaba por más de 20 horas diarias con lapsos sin error de 8 horas, en promedio.
La EDVAC recibió varias actualizaciones, incluyendo un dispositivo de entrada/salida de tarjetas perforadas en 1953, memoria adicional en un tambor magnético en 1954 y una unidad de aritmética de coma flotante en 1958. Tecnología base, EDVAC. El diseño de la EDVAC fue desarrollado aún antes de que la ENIAC fuera puesta en marcha y tenía la intención de resolver muchos de los problemas encontrados en el diseño de la ENIAC. Así como la ENIAC, la EDVAC fue construida por el Laboratorio de Investigación de Balística de Estados Unidos de la Universidad de Pensilvania. A los diseñadores de la ENIAC, J. Presperekert y John William Maudsley se les unió el matemático John von Neumann. Se firmó el contrato para construirla en abril de 1946 con un presupuesto inicial de $100.000 y el contrato se le llamó el Calculador Discreto Electrónico Automático Variable, Electronic Discrete Variable Automatic Calculator en inglés. UNIVAC. Esta fue la primera computadora creada para un propósito no militar. Fue desarrollada para la oficina de censo, por los ingenieros John Maudsley y John Presperekert, que empezaron a diseñarla y construirla en 1946. La computadora pesaba 7.257 kilogramos aproximadamente, estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío, y podía realizar 1.000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie. Podía hacer sumas de dos números de 10 dígitos cada uno. El primer UNIVAC fue entregado a la Oficina de Censos de los Estados Unidos, United States Census Bureau, el 31 de marzo de 1951 y fue puesto en servicio el 14 de junio de ese año. El quinto, construido para la Comisión de Energía Atómica, United States Atomic Energy Commission, fue usado por la cadena de televisión CBS para predecir la elección presidencial estadounidense de 1952. Con una muestra de apenas el 1% de la población votante predijo correctamente que Eisenhower ganaría, algo que parecía imposible. Las computadoras UNIVAC primero fueron construidas por la división UNIVAC de Remington Rand, sucesora de la Kern Maudsley Computer Corporation, comprada por Rand en 1951. Su valor estaba entre $1 millón y $1,5 millones, que actualizado sería de $6,5 millones a $9 millones. Era una computadora que pesaba 7.250 kilogramos, estaba compuesta por 5.000 tubos de vacío, y podía ejecutar unos 1.000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie. Podía hacer sumas de dos números de 10 dígitos cada uno, unas 100.000 por segundo. Funcionaba con un reloj interno con una frecuencia de 2,25 MHz, tenía memorias de mercurio. Estas memorias no permitían el acceso inmediato a los datos, pero tenían más fiabilidad que las memorias de tubos de rayos catódicos, que son los que se usaban normalmente. Tecnología base, UNIVAC. En octubre de 1946, Eckert y Maudsley abandonaron la Moore School y fundaron la empresa EMC, Eckert Maudsley Computer Corporation. En 1947 firmaron un contrato con la Northrop Aircraft Company, que desarrollaba un misil secreto de largo alcance llamado SNARK. La máquina contratada se entregó el año 1949 y fue el BINAC ya mencionado antes. Estaba formado por dos procesadores y podía realizar 3.500 sumas o restas por segundo y 1.000 multiplicaciones o divisiones por segundo. Hay que destacar que el BINAC fue el primer ordenador que utilizó cintas magnéticas como memoria secundaria, y para ello hubo que desarrollar un dispositivo convertidor para la lectura/escritura en las cintas, que se utilizó posteriormente en el UNIVAC. Características. Mejora dispositivos de entrada/salida. Máquina de escribir. Tarjetas. Impresora. Mejora en rendimiento. Frecuencia 2,25 MHz, 60 kHz en ENIAC, tiempo destinado a división 6 veces menor. 5.400 tubos de vacío, frente a 18.000 en ENIAC, utilizaba cintas magnéticas para almacenar datos en vez de tarjetas perforadas. Tasa de transferencia. 12.800 caracteres por segundo. Velocidad de lectura. 2,5 metros sobre segundo. Tiempos de procesamiento. Suma. 120 US. Multiplicación. 1.800 microsegundos. División. 3.600 microsegundos. Salida. Impresora de alta velocidad. 600 líneas por minuto. Pesaba 13 toneladas y necesitaba su propia habitación, porque aunque ocupaba unos 10 m2 y 2,5 de alto, el sistema completo necesitaba unos 35 metros cuadrados. Uso del concepto de programa almacenado, frente a los paneles cableados manuales del ENIAC, memoria principal de 1.000 palabras.
IBM 610 AutoPoint Computer fue la primera computadora personal. La IBM 610 AutoPoint Computer fue la primera computadora personal que incluía un mouse y un teclado. Fue una computadora muy similar a las que utilizamos actualmente. Fue creada por John Lenz como parte de su trabajo en el laboratorio Watson en la Universidad de Columbia. Esta computadora utilizaba tubos de vacío, un tambor magnético, y los lectores de cintas de papel perforadas y punzones, circuitos integrados y multiprogramación. Circuitos integrados, compatibilidad con equipo mayor, multiprogramación, minicomputadora. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos, en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. Computadora portátil. Esta es una computadora que, como su nombre lo dice, es portátil, es decir, es transportable y bastante fácil de cargar. La primera fue la Epson HX20. La Epson HX20 fue la primera computadora portátil en la historia. Esta computadora cuenta con un teclado, batería de níquel cadmio recargable, una pantalla LCD de 120 x 32 píxeles, dos microprocesadores Hitachi, una impresora matricial del tamaño de una calculadora de bolsillo y un dispositivo de almacenamiento de datos en microcasete integrado.